Un multimillonario intenta degradar a su empleada doméstica negra en una reunión exclusiva, pero se sorprende al descubrir su identidad. Es la hija de su amor perdido de la infancia, lo que lo obliga a enfrentar sus propios prejuicios y sus errores pasados. Y si aprecias a tu familia y las historias de amor como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. Richard Thompson estaba de pie en lo alto de su escalera de mármol, observando a la multitud de la élite de Nueva York reunida en el gran vestíbulo de su mansión. Los candelabros de cristal arrojaban un brillo dorado sobre el mar de vestidos de diseñador y trajes a medida. Sus dedos ajustaban sus gemelos de platino, un hábito nervioso que había desarrollado durante años de hablar en público. La mansión vibraba con el murmullo silencioso de las conversaciones importantes y el suave tintineo de las copas de champán. El personal de seguridad con trajes oscuros mantenía una presencia discreta cerca de las salidas, mientras que el personal de catering se movía eficientemente entre la multitud. Entre ellos estaba Angela, cuyo sencillo uniforme negro la marcaba como parte del personal de servicio en lugar de una invitada. Damas y caballeros, la voz de Richard se escuchó por toda la sala sin esfuerzo, una habilidad perfeccionada a través de innumerables reuniones de directorio y galas benéficas. La multitud se quedó en silencio. Bienvenidos a la gala anual de la Fundación Thompson. Hizo una pausa, permitiendo que sus invitados levantaran sus copas. Este año, nuestras empresas se han expandido a 17 nuevos mercados. Su pecho se hinchó ligeramente de orgullo. Nuestros márgenes de ganancia han aumentado en un 40% y nuestras contribuciones caritativas se han duplicado. La multitud respondió con un aplauso apropiado. La sonrisa de Richard no llegó a sus ojos mientras continuaba enumerando logros, cada uno cuidadosamente seleccionado para recordarles a sus invitados su poder e influencia. Desde su posición cerca de la barra, Angela lo observó, su rostro cuidadosamente neutral mientras colocaba copas de champán en bandejas de plata. El discurso concluyó y Richard bajó las escaleras, aceptando apretones de manos y felicitaciones de sus compañeros. Thompson se movió entre la multitud como un tiburón en el agua, con suavidad, determinación y de alguna manera amenazante a pesar de su agradable sonrisa. Los invitados se separaron ante él y se reagruparon en grupos más pequeños que discutían negocios y chismes de sociedad. Angela se acercó a uno de esos grupos y ofreció bebidas con gracia practicada. Sus movimientos eran precisos, casi invisibles, como los empleadores ricos preferían que fuera su personal. Había aprendido desde el principio en este trabajo cómo moverse sin llamar la atención, cómo servir sin ser vista. Thompson realmente se superó a sí mismo este año, comentó un hombre con un traje azul marino, tomando una copa de champán de la bandeja de Angela sin reconocer su presencia. La nueva adquisición tecnológica fue brillante. Richard apareció detrás del grupo, su presencia inmediatamente exigió atención. La clave es saber cuándo atacar, dijo, tomando una copa de champán. Sus ojos se posaron en Angela y algo pasó por su rostro, desagrado, tal vez, o simple desdén. Aunque algunas personas nunca aprenden cuál es su lugar apropiado en el mundo. El grupo se rió, un sonido practicado que resonó en los pisos de mármol. La mano de Angela se apretó imperceptiblemente sobre su bandeja de servir, pero su rostro permaneció impasible. Había soportado cosas peores en sus años de servicio. Dime, continuó Richard, su voz se escuchó lo suficientemente lejos para llegar a los grupos cercanos. ¿Nuestra ayuda no te recuerda a esos casos de caridad que siempre exigen limosnas? La misma expresión vacía. Más risas, más fuertes esta vez. Los ojos de Angela se encontraron con los de Richard por una fracción de segundo. En ese momento, algo pasó entre ellos, un desafío, tal vez, o una promesa. Ella se dio la vuelta, moviéndose entre la multitud con la misma gracia practicada, pero su postura había cambiado. Había acero en su columna ahora, propósito en sus pasos. Richard la vio irse, su sonrisa vaciló ligeramente. Algo en ella lo molestaba, lo había molestado desde que comenzó a trabajar en su casa hace 6 meses. No podía ubicarlo exactamente, algo en su actitud. Su mandíbula, su postura, le recordaban a alguien. Alguien de hace mucho tiempo. La fiesta continuaba a su alrededor, una exhibición cuidadosamente orquestada de riqueza y poder. Los invitados se movían entre el vestíbulo y las habitaciones adyacentes, discutiendo fusiones y adquisiciones, comparando casas de vacaciones y jets privados. A pesar de todo,
Angela continuó con su trabajo, silenciosa y eficiente, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Ya no se limitaba a observar, estaba esperando. Richard sintió que su atención se dirigía hacia ella repetidamente durante toda la velada, aunque intentó concentrarse en sus invitados. Cada vez que sus caminos se cruzaban, esa persistente sensación de familiaridad se hacía más fuerte. Le irritaba esa incapacidad de ubicarla, de categorizarla prolijamente en su mundo de jerarquías claras y roles definidos. A medida que avanzaba la velada, la tensión entre ellos crecía, invisible para los invitados pero palpable tanto para Richard como para Angela. Estaba creciendo hacia algo, aunque ninguno de los dos sabía exactamente qué. Por ahora, mantenían sus roles, el poderoso anfitrión y el sirviente invisible, pero debajo de la superficie, algo estaba cambiando, preparándose para trastocar su mundo cuidadosamente construido. El aire fresco de la tarde le ofreció a Angela un respiro momentáneo de la atmósfera sofocante del interior. Se encontraba en el jardín meticulosamente cuidado de la mansión, con la espalda recta contra una columna de mármol. El sonido de la fiesta se filtraba a través de las puertas francesas detrás de ella, pero aquí, entre las rosas cuidadosamente podadas y los setos geométricos, finalmente podía respirar. Su mano se movió hacia el relicario escondido debajo de su uniforme, una pequeña y desgastada pieza de plata que contenía la única foto que tenía de su madre. En ella, una mujer joven sonreía a la cámara, con los ojos brillantes de esperanza y determinación. Angela había memorizado cada detalle de ese rostro, buscando fragmentos de sí misma en esos rasgos familiares. Las luces del jardín proyectaban largas sombras sobre los caminos de piedra caliza. Angela cerró los ojos, recordando las historias que le había contado su tía. ¿Te estás tomando un descanso sin autorización? La voz de Richard atravesó sus pensamientos como un cuchillo. Estaba de pie en la puerta, recortado por las luces de la fiesta detrás de él. Su postura sugería una autoridad casual, pero había algo más en su postura, una incertidumbre que no había estado allí antes. Angela se volvió para mirarlo, su mano bajó del relicario. Solo estaba asegurándome de que los arreglos del jardín cumplieran con sus estándares, señor Thompson. Su voz era firme, profesional, pero tenía un trasfondo de desafío. Richard se acercó, sus costosos zapatos crujieron en el camino de grava. Siempre eres el sirviente perfecto, ¿no? Tan controlado, hizo una pausa, buscando la palabra, familiar. La última palabra salió casi como una pregunta. Quizás estés más familiarizado con mi familia de lo que crees, dijo Angela, con el corazón palpitando fuerte pero con la voz tranquila. Observó su rostro con atención, notando cómo su expresión pasaba de la condescendencia a la confusión. ¿De qué estás hablando? La voz de Richard había perdido su tono de superioridad, reemplazado por algo más cercano a la cautela. Angela tomó su medallón y lo abrió con facilidad practicada. Hace 25 años, conociste a una mujer llamada Sarah Jenkins. Le tendió el medallón, L. La pequeña foto era visible a las luces del jardín. Trabajó en la empresa de tu padre mientras estudiaba en la universidad. El rostro de Richard se puso pálido mientras miraba la foto. Su mano se estiró hacia ella automáticamente, luego se detuvo a mitad de camino. ¿De dónde sacaste esto? Su voz se había reducido a un susurro. Ella era mi madre, dijo Angela simplemente, viendo cómo la comprensión lo golpeaba. La mujer que decías amar antes de que tu padre amenazara con desheredarte si continuabas viéndola. Richard se tambaleó ligeramente, alcanzando se inclinó hacia la columna de mármol para estabilizarse. Sus ojos se movían rápidamente entre el rostro de Angela y la foto, viendo por primera vez el parecido inconfundible, la misma mandíbula determinada, la misma mirada desafiante en los ojos. Sarah, nunca me lo dijo. Su voz se apagó, las implicaciones de sus palabras se asimilaron. Nunca tuvo la oportunidad, respondió Angela, con la voz tensa por la emoción controlada. Cuando descubrió que estaba embarazada, ya habías anunciado tu compromiso con Catherine Whitmore. La fusión que tu padre deseaba tanto. Los sonidos de la fiesta parecieron desvanecerse, dejándolos en una burbuja de silencio tenso. El mundo cuidadosamente construido de Richard se estaba desmoronando a su alrededor, y Angela podía verlo sucediendo en sus ojos. Todos estos meses trabajando aquí, logró decir finalmente, ¿lo sabías? Lo sabía todo, confirmó Angela. Cada historia, cada detalle.
Como la conociste en la biblioteca de la empresa. Sus citas secretas en Central Park. Las promesas que hiciste. Ella hizo una pausa, dejando que cada palabra se asimilara. Y qué rápido se olvidaron esas promesas cuando se enfrentó a perder su herencia. El rostro de Richard había envejecido 10 años en los últimos minutos. El arrogante multimillonario había desaparecido, reemplazado por un hombre que enfrentaba las consecuencias de las decisiones que tomó hace décadas. Abrió la boca para hablar, luego la cerró de nuevo, las palabras le fallaron por primera vez en su vida. A lo lejos, una carcajada de la fiesta sirvió como un recordatorio discordante del mundo más allá de su drama privado. Angela se alisó el uniforme, preparándose para regresar a sus deberes. No hemos terminado aquí, dijo Richard, con la voz ronca. No, asintió Angela, mirándolo fijamente a los ojos. Solo estamos comenzando. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, dejando a Richard solo en el jardín con sus pensamientos y el peso de sus decisiones pasadas. La fiesta continuó adentro, ajena al cambio sísmico que acababa de ocurrir en su mundo perfectamente ordenado. Richard permaneció en el jardín. Mucho después de que Angela se marchara, su mente se arremolinaba en recuerdos que había pasado décadas intentando suprimir. La fotografía del relicario había despertado algo en él, imágenes de Sarah en la biblioteca de la empresa, con sus libros de texto esparcidos sobre la mesa, la determinación escrita en sus rasgos mientras estudiaba después de su turno. Caminó hacia su estudio privado, lejos de la charla persistente de la fiesta. La habitación era un testimonio de su éxito, estantes de caoba oscura llenos de libros encuadernados en cuero, premios y certificados cubriendo las paredes. Pero ahora esos símbolos de logro se sentían vacíos, meras distracciones de las decisiones que había tomado. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una vieja fotografía, desgastada en los bordes por años de manipulación antes de estar escondida. Mostraba una versión más joven de sí mismo con Sarah en un picnic de la empresa. Se reían, él le rodeaba los hombros con el brazo, ambos sin darse cuenta de la presencia del fotógrafo. La había guardado todos estos años, aunque nunca se lo había admitido a nadie, ni siquiera a sí mismo. Mientras tanto, en la cocina, Angela estaba cargando mecánicamente los platos en el lavavajillas industrial, sus movimientos eran automáticos mientras su mente o cesaba la confrontación. Otros miembros del personal se movieron a su alrededor, percibiendo su estado de ánimo y dándole espacio. María, una ama de llaves mayor que había trabajado para los Thompson durante más de 2 décadas, se acercó a Angela con cuidado. Te vi hablando con el señor Thompson en el jardín, dijo en voz baja. Su voz transmitía años de secretos presenciados. Recuerdo a tu madre. Las manos de Angela se detuvieron en la copa de champán que sostenía. ¿La conocías? María asintió, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los escucharan. Ella era diferente del resto del personal, siempre leía, siempre aprendiendo. El señor Thompson también era diferente en ese entonces. Más joven, menos. Buscó la palabra correcta, endurecido. Otros miembros del personal de la cocina comenzaron a reunirse a su alrededor, olvidando momentáneamente sus propias tareas. Muchos de ellos habían experimentado de primera mano la condescendencia de Richard y la posibilidad de que alguien más los atacara. De pie frente a él los atrajo como polillas a la llama. Mi tía me dijo que estaban enamorados, dijo Angela, su voz apenas por encima de un susurro. Que él prometió casarse con ella, sin importar lo que su padre pensara. Era verdad, confirmó María. Todo el mundo podía verlo. Pero entonces su padre amenazó con cortarle el suministro, destruir las posibilidades de Sarah de volver a trabajar en finanzas. El señor Thompson eligió su herencia. La cocina quedó en silencio mientras el personal asimilaba esta información. Angela sintió su apoyo, tácito pero palpable. Durante años, todos habían soportado la crueldad casual de Richard, su presunción de superioridad. Ahora, de alguna manera, la dinámica de poder había cambiado. De vuelta en su estudio, Richard se estaba sirviendo una bebida, con las manos temblando ligeramente. Los sonidos de la fiesta estaban amortiguados allí, lo que le permitió escuchar sus propios pensamientos con claridad por primera vez esa noche. Recordó el día en que le había dicho a Sarah que se había terminado, como lo había mirado no con ira, sino con decepción. Esa mirada lo había perseguido más que cualquier palabra de enojo. Un golpe en la puerta del estudio interrumpió sus pensamientos.
Era James, su asistente personal desde hacía 15 años. Señor, los invitados preguntan por usted. Los anuncios de donaciones están programados para comenzar en 10 minutos. Richard asintió distraídamente, con los ojos todavía fijos en la vieja fotografía. James, ¿recuerdas a Sarah Jenkins? La expresión cuidadosamente neutral de la asistente vaciló levemente. Sí, señor. Trabajaba en contabilidad mientras asistía a clases nocturnas. ¿Sabías que estaba embarazada cuando se fue? James vaciló, su máscara profesional se quebró. Hubo rumores, señor. Nada confirmado. La risa de Richard fue amarga. Y ahora su hija sirve champán en mis fiestas. Terminó su bebida de un trago. El universo tiene sentido del humor, ¿no es así, James? Señor, sobre las donaciones, dígales que estaré allí en breve. Richard devolvió con cuidado la fotografía a su cajón. ¿Y James? Averigua todo lo que puedas sobre Sarah Jenkins. ¿Qué pasó? Cuando James se fue, Richard se arregló la corbata y se preparó para regresar con sus invitados. Pero sus pensamientos permanecieron en el pasado, con una joven que se había atrevido a soñar con un futuro diferente y con las decisiones que los habían llevado todos a este momento. En la cocina, Angela estaba terminando su trabajo, preparándose para enfrentar el resto de la velada. El apoyo de sus compañeros de trabajo había fortalecido su determinación. Tocó el relicario de su madre una vez más, sacando coraje de él. La fiesta continuó arriba, pero debajo de su superficie brillante, todo había cambiado. El pasado había regresado, exigiendo reconocimiento, negándose a ser ignorado por más tiempo. Tanto Richard como Angela sabían que después de esta noche, nada volvería a serlo mismo. Richard se reunió con sus invitados con una compostura practicada, aunque su mente estaba en otra parte. La opulencia del salón de baile, los candelabros de cristal, los pisos de mármol importado, las obras de arte invaluables, de repente parecía un escudo elaborado que había construido contra su propia conciencia. Richard, querido. Catherine Whitmore Thompson, su esposa desde hacía 25 años, se acercó con un grupo de amigos de la alta sociedad. Estábamos hablando de la nueva ala del hospital. Seguramente dirás algunas palabras al respecto durante los anuncios. Su sonrisa era perfecta, practicada, vacía, como su matrimonio. Él asintió mecánicamente, pero su atención se centró en Angela, que había reanudado sus tareas de servir bebidas. Se movía entre la multitud con tranquila dignidad, con la cabeza en alto a pesar de los susurros y las miradas de reojo de los invitados que habían presenciado su burla anterior. ¿Está todo bien, querido? Catherine le tocó el brazo, sus uñas perfectamente cuidadas brillando. Pareces distraído. Antes de que pudiera responder, Bernard Wallace, su más antiguo amigo y socio comercial, lo interrumpió. Richard, tenemos que hablar de la fusión de Singapur. Ha habido un avance. Los ojos de Bernard se entrecerraron mientras seguía la mirada de Richard hacia Angela. Aunque tal vez deberíamos centrarnos en primero asuntos más urgentes. Esa sirvienta parece estar causando un gran revuelo. Richard sintió una oleada de ira, por el tono de Bernard, por sus propias acciones pasadas, por todo el sistema que había ayudado a perpetuar. Su nombre es Angela, dijo, su voz más aguda de lo que pretendía. Varios invitados cercanos se giraron para mirar. Richard, siseó Catherine, ahora no. Pero Angela había oído. Se acercó a su grupo, sosteniendo una bandeja de copas de champán. ¿Más champán, señor Thompson? Su voz era firme, profesional, pero sus ojos reflejaban un desafío. Las conversaciones circundantes se calmaron mientras la tensión llenaba el aire. Richard tomó una copa, su mano temblaba ligeramente. Angela, creo que debemos continuar nuestra discusión anterior. No creo que este sea el momento apropiado, intervino Bernard, tomando el brazo de Richard. ¿El anuncio de las donaciones? Esperaré, lo interrumpió Richard. Se volvió hacia Angela. ¿Te unirías a mi estudio? El rostro de Catherine se sonrojó de ira y vergüenza. Richard, no puedes hablar en serio. ¿Qué pensará la gente? Pensarán, dijo Angela en voz baja, pero con la suficiente claridad para que los que estaban cerca pudieran oírla.
Que el señor Thompson finalmente está listo para tener una conversación largamente esperada sobre la familia. La palabra, familia, quedó suspendida en el aire como un trueno. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par mientras miraba a Richard y Angela, viendo por primera vez las sutiles similitudes en sus rasgos. Richard, susurró, ¿de qué está hablando? Pero Richard ya estaba caminando hacia su estudio, Angela siguiéndolo a una distancia respetuosa. Los invitados a la fiesta se separaron ante ellos. Sus murmullos silenciosos se convirtieron en un zumbido constante de especulaciones. Dentro del estudio, Richard cerró la puerta, acallando el ruido y las miradas curiosas. Angela estaba de pie cerca de su escritorio, con su bandeja de servicio ahora a un lado. La dinámica de poder había cambiado, ya no era solo una sirvienta, y ambos lo sabían. «Has orquestado esto a la perfección», dijo Richard, con un dejo de admiración en su voz. «Conseguir que te contraten aquí, espero». «Aprendí de la mejor», respondió Angela. «¿No es el cálculo del tiempo lo que te hizo tu fortuna?» Richard hizo una mueca ante el golpe. «Tu madre. Sara, ella fue más que un romance pasajero. Tienes que entender». «Lo que entiendo», interrumpió Angela, «es que tomaste una decisión. Una decisión que afectó no solo tu vida, sino la vida de otros. Mi madre trabajó en 3 empleos para pagar sus estudios después de que la abandonaste. Nunca te pidió nada». «No sabía que estaba embarazada», protestó Richard, pero su voz carecía de convicción. «¿Habría hecho alguna diferencia?» La pregunta de Angela quedó flotando en el aire entre ellos. Antes de que Richard pudiera responder, la puerta se abrió. Catherine estaba allí, su rostro era una máscara de furia controlada. «Richard, los invitados están esperando. Sea lo que sea esta situación, se puede manejar con discreción. A través de los canales adecuados». «¿Los canales adecuados?», se rió Angela, un sonido sin humor. «¿Como los canales que usó tu marido cuando le pagó a mi madre para que desapareciera? ¿O los canales que aseguraron que nunca volviera a trabajar en finanzas, a pesar de su título?» Catherine se volvió hacia Richard, con la compostura quebrada. «¿Es verdad? ¿Es ella? ¿La hija de la que nunca supiste nada?», terminó Angela por ella. «¿La verdad incómoda que habría descarrilado tu vida perfectamente planificada?» «Sí, señora Thompson, lo soy». El estudio cayó en un silencio tenso. Afuera, la fiesta continuaba, pero aquí dentro, décadas de secretos y mentiras se estaban desmoronando. Richard se acercó a su escritorio, preparándose para ello. «Todos estos años», dijo finalmente, «me dije a mí mismo que había tomado la decisión correcta. Que era lo mejor para todos. Me convencí de que Sara seguiría adelante, que encontraría a otra persona», miró a Angela. Nunca me permití imaginar una hija», terminó Angela. «Una hija que crecería viendo a su madre luchar, que reconstruiría la historia de su padre a partir de fotografías antiguas y conversaciones susurradas. Una hija que eventualmente. Decidí mirarte a los ojos y hacerte enfrentar lo que habías hecho». El peso de sus palabras llenó la habitación, dificultando la respiración. Los muros cuidadosamente construidos de privilegio y poder que habían protegido a Richard durante tanto tiempo se estaban desmoronando, dejándolo expuesto a la verdad que había pasado décadas evitando. En el pesado silencio del estudio, Richard se acercó a la ventana y miró hacia el jardín donde había comenzado su enfrentamiento anterior. Las luces de la fiesta proyectaban largas sombras sobre el césped bien cuidado, recordándole otro jardín, décadas atrás, donde había visto a Sara por última vez. «Tienes sus ojos», dijo en voz baja, todavía mirando hacia la ventana. «Lo noté el primer día que comenzaste a trabajar aquí, pero me convencí de que era imposible». Su voz se quebró levemente. Sara siempre tuvo esta forma de mirar a través de las apariencias, viendo las cosas como realmente eran. La postura de Angela se suavizó un poco, aunque permaneció cautelosa. «¿La biblioteca?», dijo. «Mamá solía contarme que te conocí allí. Se quedaba hasta tarde después de su turno, estudiando para sus clases de finanzas. ¿Le trajiste café?». Richard se volvió, la sorpresa era evidente en su rostro. «¿Te lo contó?». «Me lo contó todo», respondió Angela. «Cómo discutías las tendencias del mercado mientras ella estudiaba.
Como creías en sus sueños cuando todos los demás decían que estaba llegando demasiado lejos. Hizo una pausa y su voz se endureció. Como prometiste que nada de eso importaría, ni la clase, ni la raza, ni las amenazas de tu padre. Catherine, que había estado parada en silencio junto a la puerta, emitió un pequeño sonido de angustia. Richard, tenemos que manejar esto en privado. Los invitados pueden esperar, la interrumpió Richard, con voz firme. Caminó hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó la vieja fotografía que había estado mirando antes. Esta fue tomada en el picnic de la empresa. Verano del 98. Se la tendió a Angela. Ella la tomó con cuidado, estudiando la imagen del rostro sonriente de su madre. Nunca había visto esta foto antes. Ella fue brillante, dijo Richard. No solo era inteligente, aunque también lo era, sino que era brillante en su forma de ver el mundo. Tenía planes para evolucionar las prácticas crediticias de las minorías, para crear programas de educación financiera en comunidades desatendidas, se rió amargamente. Mi padre los llamaba ideas peligrosas. Lo hizo de todos modos, dijo Angela, con orgullo evidente en su voz. Después de que te fuiste, después de que me tuvo, terminó su carrera. Comenzó pequeños talleres de educación financiera en nuestra comunidad. Se convirtieron en una organización sin fines de lucro que ha ayudado a cientos de familias. Richard levantó la cabeza de golpe. ¿La Fundación Jenkins para la Educación Financiera? ¿Esa es de Sara? Angela asintió. La construyó de la nada. Sin conexiones, sin riqueza heredada, solo determinación y la creencia de que todos merecen una oportunidad de comprender y controlar su futuro financiero. Catherine se adentró más en la habitación, su máscara social se deslizó para revelar una curiosidad genuina. He oído hablar de esa fundación. Han hecho un trabajo notable en las comunidades urbanas. Un trabajo que podría haberse hecho a una escala mucho mayor, señaló Angela, con el apoyo adecuado hace 25 años. Richard se hundió en su silla, el peso de las oportunidades perdidas y las decisiones equivocadas visible en su postura. Tu madre tuvo éxito a pesar de mí, no por mí. Miró a Angela. ¿Nunca se volvió a casar? No, respondió Angela suavemente. Dijo que ya había encontrado el amor verdadero una vez, y eso fue suficiente. Se centró en mí y en su trabajo. Dudó y luego agregó, murió hace 3 años. Cáncer. La noticia golpeó a Richard como un golpe físico. Cerró los ojos, sus manos agarrando los brazos de su silla. Nunca lo supe. Debería haberlo hecho, convino Angela, pero su voz había perdido algo de su dureza. Se acercó a la ventana, mirando el jardín como Richard había hecho antes. No estaba amargada, ¿sabes? Decepcionada, sí, pero no amargada. Solía decirme que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y vivir con las consecuencias. El recuerdo de la fiesta se filtró a través de las paredes, un duro recordatorio del mundo que había más allá de esa habitación. Pero allí, en ese momento, las barreras de clase y privilegio se habían disuelto temporalmente, dejando a 3 personas lidiando con el impacto de decisiones tomadas hacía mucho tiempo. Cuéntame sobre ella, dijo Richard de repente. Por favor. ¿Cómo era como madre? Catherine se dirigió hacia la puerta. Yo me encargaré de los invitados, dijo en voz baja, entendiendo que ese momento no era para ella. Mientras se iba, Angela se sentó frente a Richard, todavía sosteniendo la fotografía. Era increíble, comenzó Angela, su voz suave por el recuerdo. Trabajaba muy duro, pero nunca se perdía un evento escolar. Me ayudaba con la tarea en el restaurante donde trabajaba de noche, enseñándome matemáticas usando sobres de azúcar y cremas para café. Mientras Angela compartía historias de su infancia, Richard escuchaba atentamente, aprendiendo sobre la vida de la que podría haber sido parte. La familia a la que había renunciado por la riqueza y el estatus. Afuera, la fiesta continuaba, pero en el estudio, 2 personas comenzaron el delicado proceso de entenderse mutuamente, conectados por los recuerdos de una mujer que los había amado a ambos. Los sonidos apagados de la fiesta se hicieron más fuertes cuando Bernard abrió la puerta del estudio sin llamar. Richard, esto se está volviendo embarazoso. Los donantes están esperando y los rumores están empezando a
Se detuvo abruptamente, observando la escena, Richard y Angela sentados uno frente al otro. La vieja fotografía entre ellos, lágrimas evidentes en sus rostros. Richard se levantó lentamente, alisándose la chaqueta. 20 años de amistad con Bernard significaban que podía leer el cálculo detrás de la expresión preocupada de su amigo. «Déjalos esperar», dijo con firmeza. «Sea razonable», presionó Bernard. «Cualquiera que sea esta situación, se puede manejar con discreción. Conozco a algunos abogados excelentes que se especializan en la discreción». Bajó la voz. «Podemos hacer arreglos que sean lo suficientemente generosos para asegurar el silencio de todos». Angela observó a Richard con atención, viendo el conflicto. «Richard», continuó Bernard, «piensa en la empresa. Los accionistas. ¿Tu reputación, mi reputación?», interrumpió Richard, con voz cortante. «Mi reputación se basa en destruir los sueños de una joven brillante porque no encajaba en la visión de mi padre, de una sociedad adecuada». Tomó la fotografía de su escritorio. «En abandonar a mi propia hija porque fui demasiado cobarde para enfrentarme a él». La expresión de Bernard se endureció. «Tu padre te protegió de una cazafortunas que habría, no te atrevas». La voz de Richard cortó el aire como un látigo. «Sarah Jenkins se ganó todo lo que logró. Construyó algo significativo mientras yo pasé 25 años acumulando riqueza que no necesito y poder que no merezco». El sonido de la fiesta aumentó cuando Catherine reapareció en la puerta. «Richard, la gente está empezando a irse. Los Whitney están particularmente ofendidos, y estaban considerando una importante donación». «Déjalos que se vayan», dijo Richard en voz baja. La habitación quedó en silencio. Incluso Angela parecía sorprendida. «¿Has perdido la cabeza?», exigió Bernard. «Estas personas representan millones en inversiones potenciales. Tu padre trabajó toda su vida para construir estas conexiones». «Mi padre», dijo Richard, su voz ganando fuerza, «estaba equivocado. Sobre Sarah, sobre lo que realmente importa, sobre todo». Se volvió hacia Angela. «Y yo me equivoqué al escucharlo». Catherine entró de lleno en la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. «Richard, piensa en lo que estás haciendo. Un momento emotivo no debería deshacer décadas de trabajo cuidadoso. Podemos encontrar una manera de reconocer esta conexión en privado». Richard miró a su esposa y a su amigo más antiguo, viendo claramente por primera vez la jaula dorada que representaban. Miró a Angela, que permaneció en silencio, observando. Esta era su elección. Caminando hacia su escritorio, Richard presionó: «James, por favor, ven a mi estudio inmediatamente». Momentos después, James apareció, con su máscara profesional firmemente puesta a pesar de la evidente tensión en la habitación. «James», dijo Richard con calma, «por favor, regresa al salón de baile y anuncia que daré mi discurso en 5 minutos. Asegúrate de que todos los invitados restantes estén presentes». «Richard, no lo hagas», le advirtió Bernard. «Piensa en lo que estás arriesgando». «He pasado 25 años pensando en lo que arriesgué, lo que perdí, al tomar la decisión equivocada». La voz de Richard ahora era firme, segura. «No volveré a cometer el mismo error». Catherine se hundió en una silla, su compostura finalmente se quebró. «Destruirás todo lo que hemos construido». «No», respondió Richard, ahora más amable. «Finalmente construiré algo real». Se volvió hacia Angela. «Si me dejas intentarlo». Angela se levantó lentamente. «¿Qué planeas hacer?». «Decir la verdad», dijo Richard simplemente. «Todo. Sobre Sarah, sobre ti, sobre la manipulación de mi padre y sobre mi propia cobardía». Logró esbozar una pequeña sonrisa. «Tu madre creía en la transparencia y la justicia. Es hora de que yo honre eso». Bernard se movió para bloquear la puerta. «No dejaré que cometas un suicidio social». «No es tu decisión», respondió Richard, pasando junto a él. Se detuvo en la puerta y miró a Angela. «¿Vendrás conmigo?». Angela dudó, estudiándolo con atención. En sus ojos, vio algo nuevo, no el multimillonario arrogante de antes esa noche, sino tal vez un atisbo del hombre que su madre había amado una vez. «Recuerda», dijo en voz baja, «una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás».
Richard asintió. He pasado 25 años yendo en la dirección equivocada. Es hora de dar la vuelta. Juntos, caminaron hacia el salón de baile, dejando atrás a un Bernard balbuceante y a una Catherine conmocionada. La fiesta los esperaba y con ella, el momento de la verdad que cambiaría todo. El camino hasta el salón de baile fue el más largo de la vida de Richard. Cada paso resonaba contra el suelo de mármol, marcando en la distancia entre quién había sido y quién estaba eligiendo convertirse. Angela caminaba a su lado. Su ritmo sincronizado creaba una sutil armonía que no pasó desapercibida para el personal que lo observaba. Justo antes de entrar al salón de baile, Richard se detuvo. Antes de que hagamos esto, dijo en voz baja, necesito que sepas algo. Los sonidos de los invitados inquietos se filtraron a través de las puertas cerradas. No estoy haciendo esto por redención o perdón. No merezco ninguno de los dos. Angela se volvió para mirarlo. ¿Entonces por qué? Porque Sara se merecía algo mejor. Tú te merecías algo mejor. ¿Y por qué es hora de que deje de esconderme de la verdad? Se acomodó la corbata, un gesto que ahora parecía casi cómico. Pero necesito saber, ¿qué quieres de esto? La pregunta tomó a Angela por sorpresa. Había pasado meses planeando su enfrentamiento con Richard, pero no había considerado del todo lo que vendría después. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Quiero que se sepa la verdad. No solo sobre mi madre y sobre mí, sino sobre cómo el poder y el privilegio pueden destruir vidas cuando se ejercen sin cuidado. Richard asintió lentamente. ¿Y después? ¿Qué pasa entonces? Eso depende de ti, respondió Angela. Mamá siempre dijo que todos merecen una oportunidad para cambiar, para tomar mejores decisiones. Pero los cambios y las decisiones no significan nada sin acciones detrás de ellos. James apareció junto a ellos, su actitud profesional ligeramente tensa. Señor, los invitados están reunidos. El señor Wallace está intentando comenzar los anuncios de donaciones él mismo. Por supuesto que lo está, murmuró Richard. Se volvió hacia Angela. No puedo deshacer los últimos 25 años. No puedo devolverte el padre que deberías haber tenido. No, convino Angela, no puedes. Pero puedes dejar de ser el hombre que tomó esas decisiones y comenzar a ser alguien diferente. Las puertas del salón de baile se abrieron levemente y Catherine salió, con el rostro tenso por el pánico controlado. Richard, por favor. Piensa en lo que esto significa. La Junta exigirá tu renuncia. Nuestros amigos nos abandonarán. Todo lo que hemos construido, todo lo que hemos construido, interrumpió Richard, es una fachada. Una fachada hermosa y costosa que esconde verdades desagradables. Miró a Angela. Tu madre comprendió el valor real. Construyó algo significativo, algo que realmente ayudó a la gente. La fundación, dijo Angela en voz baja. Fue el trabajo de su vida. Richard se enderezó, la decisión cristalizándose en sus ojos. James, cuando comience mi discurso, quiero que transfieras $50 millones de mis cuentas personales a la Fundación Jenkins para la educación financiera. Catherine jadeó. James parpadeó pero asintió, sacando su teléfono para preparar la transferencia. El dinero no arregla esto, advirtió Angela. No, estuvo de acuerdo Richard, pero puede ayudar a que el trabajo de tu madre continúe y se expanda. No como compensación por lo que hice, sino como reconocimiento de lo que logró a pesar de mí. Hizo una pausa. Si lo aceptas. Angela lo estudió durante un largo momento. Con una condición, dijo finalmente. No le tires dinero y te vayas. Te involucras. Aprendes sobre el trabajo. Entiendes lo que mamá estaba tratando de lograr. La Junta no lo permitirá. Comenzó Catherine. No me importa lo que la Junta permita, la interrumpió Richard. Ya no. Se volvió hacia Angela. Acepto tu condición. Las puertas del salón de baile se abrieron nuevamente y Bernard apareció, con el rostro rojo por el esfuerzo y la ansiedad. Richard, esta es tu última oportunidad. Piensa en tu legado. Richard miró a Angela y luego a Bernard. Estoy pensando en mi legado.
Por primera vez en 25 años, estoy pensando en lo que realmente importa. Le ofreció el brazo a Angela, un gesto formal y profundamente personal. Después de un momento de vacilación, ella lo tomó. Juntos, pasaron junto a Bernard y Catherine, pasaron junto a las expresiones de sorpresa del personal y atravesaron las puertas del salón de baile. La multitud se quedó en silencio cuando aparecieron, cientos de rostros se giraron para mirar a la improbable pareja. Richard no llevó a Angela al costado de la sala donde generalmente se encontraban los sirvientes, sino directamente al centro del escenario donde un micrófono aguardaba. Los susurros comenzaron de inmediato. Richard podía ver la confusión, la especulación, la creciente comprensión en algunos rostros. Vio a varios miembros de la junta entre la multitud, sus expresiones iban desde la preocupación hasta la hostilidad absoluta. Pero por primera vez en décadas, a Richard Thompson no le importaba controlar las percepciones o mantener las apariencias. Tenía una verdad que decir y, a su lado, estaba la prueba viviente tanto de su mayor error como de su oportunidad de redención. Se acercó al micrófono, Angela todavía a su lado, y comenzó a hablar. «Damas y caballeros», comenzó Richard, con voz firme a pesar de la tensión en la sala. Durante 25 años, he estado en eventos como este, hablando de números y logros, como si la riqueza fuera la única medida del éxito que importaba. La multitud se movió incómoda. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas preocupadas. En el fondo de la sala, Bernard estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono, probablemente tratando de contener el daño inminente. Pero esta noche, continuó Richard, quiero hablar de distintos tipos de riqueza y distintos tipos de pobreza. Miró a Angela. Hace 25 años, tomé una decisión basada en el miedo y la codicia. Elegí el dinero por sobre el amor, el estatus por sobre la integridad, al hacerlo, abandoné a una mujer que encarnaba todo lo que yo decía admirar, inteligencia, determinación y visión. Un murmullo recorrió la multitud. Catherine se había movido para pararse cerca de la salida, su rostro era una máscara de pánico controlado. Pero Richard insistió. Su nombre era Sarah Jenkins. Trabajó en nuestra empresa mientras estudiaba en la universidad, soñando con crear programas de educación financiera para comunidades desatendidas. Su voz se hizo más fuerte. Cuando quedó embarazada de mi hijo, elegí mi herencia por sobre ella. Por sobre ellos. El murmullo se convirtió en un zumbido de susurros conmocionados. Varios invitados comenzaron a grabar en sus teléfonos, mientras que otros miraron hacia otro lado avergonzados o juzgando. Esa niña, dijo Richard con un gesto de sorpresa. Me convertí en la mujer que está a mi lado, le dijo a Angela, y ahora soy la mujer que está a mi lado. Angela Jenkins, mi hija, que ha demostrado más coraje e integridad al enfrentarse a mí esta noche que yo en toda mi vida. Angela dio un paso adelante, con la cabeza bien alta. La reacción de la multitud fue inmediata, la gente que la había ignorado toda la noche ahora la miraba abiertamente, viéndola con nuevos ojos. Pero no se trata solo de la redención personal, continuó Richard. Sarah Jenkins fundó la Fundación Jenkins para la Educación Financiera, una organización que ha ayudado a miles de familias a lograr la alfabetización financiera y la independencia. Ella tuvo éxito no por mí, sino a pesar de mí. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Esta noche, estoy anunciando una donación inmediata de $50 millones a la Fundación Jenkins. Más jadeos de la multitud. No como compensación por mis acciones pasadas, sino como una inversión en la visión de Sarah, una visión que yo estaba demasiado ciego para ver hace 25 años. Bernard finalmente se abrió paso hasta el escenario. Richard, ya basta, no, Bernard, no es suficiente. La voz de Richard atravesó la sala. Durante demasiado tiempo, nos hemos convencido de que el éxito significa acumular riqueza ignorando el costo humano. Sarah entendió que el verdadero éxito significa ayudar a los demás, crear oportunidades, marcar una diferencia genuina. Se volvió para dirigirse directamente a los miembros de la junta. Sé que esta revelación probablemente me costará mi posición, mi estatus social y a muchos de mis supuestos amigos. Lo acepto. Lo que no aceptaré es seguir viviendo una mentira. Angela se acercó al micrófono. Mi madre nunca quiso venganza, dijo, su voz clara exigiendo atención. Construyó sus cimientos para demostrar que todos merecen una oportunidad de comprender y controlar su futuro financiero, independientemente de su origen.
Tuvo éxito porque nunca perdió de vista lo que realmente importa: ayudar a los demás, mantener su integridad y mostrarle a su hija que los principios valen más que los valores. ¿Es un privilegio? Richard asintió, la emoción era evidente en su voz. Es por eso que, más allá de la donación, me comprometo a trabajar directamente con la Fundación Jenkins, aprendiendo sobre sus programas y apoyándolos. No como un benefactor distante, sino como alguien que necesita entender lo que significa el valor real. La sala estalló en caos. Los miembros de la Junta se apiñaron en una discusión urgente, los amigos de la sociedad susurraban detrás de sus manos y los periodistas que habían estado cubriendo la gala tomaban notas frenéticamente. Pero a pesar de todo, Richard y Angela permanecieron juntos en el escenario, sin dar marcha atrás. Por primera vez en décadas, Richard se sintió verdaderamente libre, libre de pretensiones, de la sombra de su padre, de la jaula de oro que había construido a su alrededor. Sé que esto es mucho para procesar, se dirigió a la multitud una última vez. Algunos de ustedes se distanciarán de mí después de esta noche. Algunos intentarán minimizar o desacreditar esta revelación. Esa es su elección. Enderezó los hombros. Una vez tomé la decisión equivocada. No lo volveré a hacer. Mientras el caos continuaba desarrollándose, Angela se volvió hacia Richard. Así no es como esperaba que terminara esta noche, dijo en voz baja. No, asintió Richard, observando cómo algunos invitados comenzaban a irse mientras otros avanzaban, ansiosos por ser parte de este momento dramático. Pero tal vez era así como tenía que terminar. Hizo una pausa. Tu madre habría manejado esto con más gracia. Tal vez, respondió Angela. Pero ella habría apreciado la honestidad. Miró a la multitud, luego a Richard. Esto es solo el comienzo, ya sabes. Las cosas se complicarán. Richard asintió, observando cómo Bernard se reunía con los miembros de la Junta cerca de la salida. Sus expresiones prometían días difíciles por delante. Lo sé. Pero por primera vez en 25 años, estoy listo para enfrentar esas complicaciones honestamente. La noche que había comenzado con crueldad casual estaba terminando con una verdad inesperada, y ni el Imperio Thompson ni sus participantes volverían a ser los mismos. En las secuelas tras el anuncio de Richard, el salón de baile se había transformado en una escena de caos apenas contenido. El personal de seguridad se movió para controlar la creciente presencia de los medios mientras los invitados huían o se acercaban, cada uno eligiendo su lealtad en tiempo real. Catherine finalmente se acercó al escenario, su máscara social completamente caída. Bueno, dijo, con voz tensa pero controlada, supongo que 25 años de matrimonio merecen al menos una conversación privada antes de destruirlo todo. Richard la miró fijamente. Lo sabías, ¿no? Lo de Sara. Sabía que había alguien, admitió Catherine, con la voz lo suficientemente baja como para que solo Richard y Angela pudieran oírla. Tu padre me aseguró que se había solucionado el problema. Miró a Angela con nuevos ojos. Nunca supe de un niño. ¿Habría hecho alguna diferencia?, preguntó Angela, haciendo eco de su pregunta anterior a Richard. El silencio de Catherine fue respuesta suficiente. Después de un momento, enderezó los hombros. Haré que mi abogado se comunique contigo mañana, Richard. Se dio vuelta para irse, luego se detuvo. Por si sirve de algo, te pareces a él. Alrededor de los ojos. Y se alejó, con su dignidad intacta, por lo menos. James apareció junto a ellos, su actitud profesional mostraba grietas de genuina preocupación. Señor, la transferencia a la Fundación Jenkins está completa. Y, dudó, la Junta está convocando una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Por supuesto que sí, dijo Richard, recuperando un rastro de su antiguo humor seco. Prográmela para las 8 de la mañana. Bien podría enfrentar al pelotón de fusilamiento temprano. Richard, la voz de Bernard resonó en el salón de baile ahora medio vacío mientras se acercaba al escenario. El presidente está al teléfono. Está exigiendo respuestas. Dile que las tendrá mañana, respondió Richard. Esta noche, tengo asuntos más importantes que atender. Se volvió hacia Angela. Si estás dispuesta, me gustaría escuchar más sobre tu madre. Sobre la fundación. Sobre ti. El rostro de Bernard se enrojeció. Esto es un suicidio comercial, Richard.
Todo lo que tu familia te ha pedido es un suicidio comercial. Ella construyó. Mi padre construyó un imperio sobre la exclusión y el prejuicio, Richard lo interrumpió. Sara construyó algo que realmente ayuda a la gente. ¿De qué legado estarías más orgulloso? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Bernard abrió la boca para responder, luego la cerró, mirando a Angela con una mezcla de confusión y reconocimiento. El salón del jardín, le dijo Richard a Angela. Es más tranquilo allí, y creo que ambos tenemos historias que compartir. Mientras se alejaban del escenario, dejando a Bernard y a los invitados restantes con sus especulaciones, Angela habló en voz baja. Entiendes que esto no arregla todo. Un gran gesto no borra 25 años. Lo sé, respondió Richard. Pero tal vez sea un comienzo. Llegaron a la sala del jardín, cuyas paredes de vidrio ofrecían una vista de los jardines iluminados donde su enfrentamiento había comenzado horas antes. Me gustaría visitar su tumba, si me muestra dónde está. Angela lo estudió durante un largo momento. Está enterrada cerca del centro comunitario donde comenzó sus primeras clases de educación financiera. Una lápida sencilla, pero siempre hay flores frescas. La gente a la que ayudó, nunca la olvidó. Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas. Mientras yo pasaba años agregando ceros a mi cuenta bancaria, ella estaba cambiando vidas. Construyendo algo real. Para ella no se trataba del dinero, dijo Angela, sentándose en una de las cómodas sillas de la sala. Se trataba de dignidad. De darle a la gente el conocimiento y las herramientas para controlar sus propios destinos. Hábleme de los proyectos actuales de la fundación, dijo Richard, sentándose frente a ella. Hablé en serio sobre involucrarme. Quiero entender su trabajo, continuar con su legado. ¿Incluso después de que la Junta te obligue a marcharte mañana? Especialmente entonces. Richard logró esbozar una pequeña sonrisa. He pasado 25 años siendo el hombre que mi padre quería que fuera. Tal vez sea hora de convertirme en el hombre que tu madre alguna vez creyó que podía ser. Afuera, los últimos invitados se iban, sus autos llenaban el círculo. El personal había empezado a limpiar y sus conversaciones susurradas se centraban sin duda en las revelaciones de la noche. El día siguiente traería sus propios desafíos, reuniones de la Junta, procedimientos legales, especulaciones de los medios. Pero en la tranquilidad de la sala del jardín, un padre y una hija comenzaron el delicado proceso de construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que había sido destruido. No era perdón, todavía no, pero tal vez era el comienzo de la comprensión. Ella guardaba tu foto, dijo Angela de repente. En el cajón de su mesita de noche. La encontré después de que ella muriera. Metió la mano en su bolsillo y sacó una fotografía desgastada. Creo que deberías tenerla. Richard tomó la foto con manos temblorosas. Aparecía él y Sara en un parque, ambos jóvenes y riendo, con su brazo alrededor de su cintura. En el reverso, con la letra de Sara, estaban las palabras, el amor no ve barreras. Ella tenía razón, susurró Richard. Siempre la tuvo. La noche que había comenzado con crueldad y prejuicio estaba terminando con verdad y posibilidad. Afuera, las luces del jardín iluminaban el camino hacia adelante, incierto pero claro. El momento de paz en la sala del jardín fue interrumpido por la entrada de James con un hombre mayor a cuestas. Richard lo reconoció de inmediato, Harold Matthews, el ex asesor legal de su padre, que ahora tenía más de 80 años. Pido disculpas por la intrusión, dijo Harold, con su voz cargada de décadas. Pero después de ver la alerta de noticias sobre las revelaciones de esta noche, me sentí obligado a venir. Miró a Angela, su expresión era una mezcla de reconocimiento y arrepentimiento. Te pareces mucho a tu madre. Richard se puso de pie, la tensión era evidente en su postura. Harold, lo que sea que la Junta te haya enviado a decir. No estoy aquí por la Junta, interrumpió Harold, sentándose en una silla. Estoy aquí porque he llevado esta carga durante 25 años, y los eventos de esta noche finalmente me han liberado de una vieja promesa. Angela se inclinó hacia adelante, algo en el tono del anciano llamó su atención. ¿Qué promesa? Harold sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta, viejo y ligeramente amarillento. Tu padre no abandonó simplemente a tu madre, querida. Fue engañado sistemáticamente, por su padre,
por mí y por otros que decían tener lo mejor para él en el corazón. El rostro de Richard palideció. ¿De qué estás hablando? Tu padre, Richard Thompson Sr., sabía del embarazo, dijo Harold en voz baja. Interceptó las cartas que Sarah te enviaba. Organizó su traslado a otra ciudad, diciéndole que era para su propia protección. Incluso, la voz de Harold se quebró levemente, incluso creó pruebas falsas que sugerían que ella había aceptado un pago significativo para desaparecer. No, susurró Richard, pero Harold continuó. Lo que tu padre no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que Sarah provenía de una familia adinerada. Familia adinerada, cuidadosamente escondida por sus padres, que querían que se abriera camino en el mundo por sí sola. Cuando murió, dejó atrás no solo una fundación exitosa, sino una fortuna significativa. Angela se quedó muy quieta. La herencia de mi abuela. Mamá nunca la tocó, decía que no se la había ganado. La familia Jenkins, explicó Harold, ha sido discretamente influyente en el sector bancario durante generaciones. Creían en trabajar desde cero, en comprender todos los niveles de las finanzas. La decisión de Sarah de trabajar como empleada mientras asistía a la universidad no fue por necesidad, sino por aprender el negocio desde cero. Richard se desplomó en su silla, las implicaciones lo golpearon. Todo este tiempo, la justificación de mi padre para separarnos, sus afirmaciones sobre que ella quería el dinero de la familia, no solo eran erróneas, sino irónicamente retrógradas, confirmó Harold. Las propiedades privadas de la familia Jenkins superan incluso la fortuna de los Thompson. Sarah podría haber comprado esta mansión varias veces, pero en cambio eligió construir algo significativo. Angela se puso de pie de repente y caminó hacia la ventana. Mamá nunca me habló de la fortuna de los Thompson. Nunca dijo nada sobre qué le habían ocultado a Richard. Ella solo se centró en ayudar a los demás. Porque eso era lo que era, dijo Harold con suavidad. El dinero de A. Más familias, nunca fue lo que le importó. Quería marcar una verdadera diferencia. Richard miró el sobre en las manos de Harold. ¿Qué hay ahí? Cartas, respondió Harold. De Sarah para ti, interceptadas por tu padre. Y documentación del fideicomiso de la familia Jenkins, que nombra a Angela como única heredera. Le tendió el sobre. Debería haberlo hecho hace años, pero la influencia de tu padre, sus amenazas. Fui un cobarde. Angela se apartó de la ventana. Así que todo este tiempo, mientras Richard pensaba que estaba protegiendo su fortuna de una cazafortunas. En realidad lo estaban manipulando para que rechazara a alguien de una de las familias de banqueros más antiguas. ¿De Estados Unidos?, terminó Harold. A tu abuelo, Richard, no le importaba el dinero. Le importaba el control, mantener lo que él consideraba un orden social adecuado. La raza de Sarah le importaba más que cualquier fortuna. Richard tomó el sobre con manos temblorosas. Todos estos años, todas las decisiones que tomé basadas en mentiras. La decisión seguía siendo tuya, dijo Angela en voz baja. Con dinero o sin dinero, elegiste el estatus por sobre el amor. Sí, reconoció Richard. ¿Lo hice? Y es algo con lo que tendré que vivir. Miró el sobre y luego a Angela. Pero tal vez ahora podamos construir algo nuevo. No basado en el dinero, tuyo o mío, sino en la verdad. En hacer lo que tu madre siempre quiso hacer, marcar una verdadera diferencia. Harold se puso de pie con dificultad. En la reunión de la junta de mañana, intentarán obligarte a ir, Richard. Pero con las conexiones de la familia Jenkins, con la verdad sobre los antecedentes de Sarah. No, dijeron Richard y Angela al mismo tiempo. Se miraron el uno al otro, sorprendidos. La fundación continúa como está, dijo Angela con firmeza. Mamá la construyó de la nada, ayudó a gente que no tenía nada. Eso no cambia por culpa de algún fondo fiduciario. Richard asintió. Y me enfrentaré a la junta como yo mismo, no como alguien que está atrás. Harold sonrió levemente. Sarah se habría sentido orgullosa de esa respuesta. ¿De los dos? Cuando el viejo abogado se fue, Richard y Angela se sentaron en silencio, procesando la revelación final de la noche. Afuera, los primeros indicios del amanecer estaban apareciendo sobre el horizonte de Manhattan. Entonces, dijo Richard finalmente,
Parece que ambos tenemos herencias de las que nunca supimos. La única herencia que importa, respondió Angela, es la que mamá dejó en su trabajo, su visión. Hizo una pausa. Pero tener los recursos para expandir esa visión, para ayudar a más personas. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. A ella le gustaría eso. Richard se puso de pie, alisándose la chaqueta por costumbre. Quise decir lo que dije. Sobre trabajar con la fundación, sobre aprender. Con dinero o sin dinero, quiero entender lo que Sara construyó, lo que estás continuando. Angela asintió lentamente. Está bien. Pero lo haremos a su manera. Desde cero. No hay atajos, no hay que comprar influencias. No lo cambiaría por nada, respondió Richard. Miró la fotografía que todavía tenía en la mano y las palabras de Sara sobre el amor sin barreras. Tu madre cambió vidas al ver a las personas como realmente eran, al creer en su potencial. Sí, asintió Angela. ¿Lo hizo? Se puso de pie y se alisó el uniforme, la última vez que lo usaría. ¿Lista para enfrentar el mañana? Richard miró a su hija y vio en su rostro no solo los rasgos de Sara, sino también su determinación, su integridad, su visión de un mundo mejor. ¿Lista?, dijo. Y por primera vez en 25 años, realmente lo estaba. El sol salió sobre Manhattan, iluminando a dos personas que habían comenzado la noche como amo y sirviente, transformados a través de la verdad en algo mucho más complejo y significativo. La fortaleza de privilegio que Richard había construido a su alrededor se había derrumbado, pero de sus ruinas emergía algo más fuerte, una oportunidad de honrar. El legado de Sara convirtiéndose finalmente en el hombre que ella siempre había creído que podía ser. Fue realmente solo otro comienzo.